Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el tema de cada día, que se ha titulado Jesucristo, sumo sacerdote y maestro, el verbo de Dios. Cuarta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, ¿hasta cuándo van a permitir los pensamientos de injusticia que llevan a obrar mal? Laven su corazón, determinando qué hacer por la palabra del Señor, para que así el corazón quede lavado de maldad y para que seamos salvos. Escrito está en el profeta Jeremías capítulo 5 del verso 27 al 31. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos. No juzgaron la causa del huérfano, la causa de los pobres, no juzgaron. Con todo se hicieron prósperos. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigen por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Escucha con atención porque esto es muy importante, lo que nos habla Dios aquí a través de la boca de Jeremías. Dice que como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos, con reputación ilustre, quiere decir. No juzgaron la causa del huérfano. No solamente la del huérfano, sino de las personas desamparadas del pueblo de Dios. La causa de los pobres no juzgaron, de aquellas personas que están faltas de lo necesario. Con todo, dice la palabra, se hicieron prósperos. O sea, con todo ese dinero con los que tenían que juzgar la causa de los desamparados y la necesidad de los pobres, pues esa plata quedó para el bolsillo de ellos. Entonces dice el Señor: no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma, no tendré que pagarles conforme a sus obras. Cosa espantosa, muy mala y fea, desagradable es hecha en la tierra. ¿A quién se refiere Dios? Dice: los profetas profetizaron mentira. O sea, en vez de hablar la palabra de Dios, pues hablaron mentira contra Dios. Y los sacerdotes dirigen por manos de ellos. O sea, dirigen a su pueblo en su propio parecer, los sacerdotes. O sea, no predican la palabra del Señor. Y mi pueblo así lo quiso. O sea, el pueblo de Dios aceptó y recibió lo que estos profetas y estos sacerdotes les compartían, les decían. Entonces cuestiona el Señor: ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Cuestiona tanto a los profetas como a los sacerdotes, como a los pueblos, a la gente de él que recibió esas enseñanzas de mentira, de engaño, porque están en igual condición, en la carne, con errores, con equivocaciones, con faltas, con culpas, con pecados. Entonces, así como el juicio llega para los profetas
y los sacerdotes pues de igual manera va a llegar para el pueblo, que no recibió la gracia de Dios. Escrito está en la carta de los Gálatas capítulo 1 del verso 6 al 12 y 4. Estoy maravillado de que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y pervierten el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues o trato de agradar a los hombres, busco el favor de los hombres o el de Dios. Pues si agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Escucha con atención, porque si el anterior pasaje fue importante, este es aún mayor de importancia. Nos dice aquí el apóstol Pablo en la carta que le escribió a los Gálatas. Y quiero decirte que no hay otro evangelio. El evangelio de Dios es uno solo, porque ahí Él expresa su palabra, su verbo, su voluntad, su sentir, su parecer, sus propósitos, sus planes, sus proyectos. Luego el evangelio de Dios es uno solo, así como Él es uno, su palabra es una, Jesucristo de Nazaret es uno, el verbo es uno. No tiene por qué haber diferentes evangelios en el mundo, escúchalo bien. Entonces dice el apóstol Pablo, estoy maravillado, extrañado de que os hayáis alejado, o sea, del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, los que estando dentro de la iglesia se alejan del verdadero evangelio, se constituyen en apóstatas, apartados de la fe. Y los que no han llegado a los caminos del Señor, pues deben de saber que hay solamente un evangelio. No tienen por qué haber diferentes iglesias con diferentes nominaciones, con nombres con diferentes doctrinas. No, Dios es uno y su palabra es una. Y la palabra de Dios tiene un solo sentir, un solo parecer y un solo significado. Entonces dice el apóstol Pablo, se alejaron de Dios para seguir un evangelio diferente. Escúchalo bien. Así que las personas que no están en el verdadero evangelio de Dios están en un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y pervierten el evangelio de Cristo. Acuérdate que el Señor, aquí el apóstol Pablo dice que algunos, pero el Señor en estos días nos decía que muchos vendrían en su nombre y engañarían a muchos. Y ese engaño es que perturban a la gente, la confunden y pervierten el evangelio de Cristo, lo alteran en corrupción, enseñan cosas malas que Dios no ha mandado a enseñar ni a hacer. De allí que la gente, cuando uno va a predicar la palabra, no, pues si yo de igual manera creo en Dios, yo voy a la iglesia, pero no saben a qué iglesia es que están yendo y a cuál Dios es que están adorando. Escúchalo bien. Dice, mas si aún nosotros, uno de los discípulos de Cristo o un ángel del cielo, acuérdate que la palabra dice que Satanás se disfraza de ángel de luz, porque también ha pasado que hay doctrinas que dicen que la doctrina la entregó un ángel de parte de Dios y que ellos enseñan conforme a esa doctrina que recibieron de ese ángel. Y aquí el apóstol Pablo está advirtiendo que si un ángel del cielo viene y da otro evangelio, es mentira, es engaño.
Dice, os anunciaré otro evangelio diferente, del que os hemos anunciado sea anatema, sea maldición. Eso quiere decir la palabra anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, dice el apóstol Pablo, si alguno, sea ángel u hombre, os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vuelve y repite, sea maldición. Y vuelvo y te digo, el evangelio de Dios es uno solo. Y es en el nombre de Jesús. No tiene por qué ser en otro nombre. Dice, pues, o trato de agradar a los hombres, busco el favor de los hombres o el de Dios. Mira, porque es que los evangelios que no son de Dios, pues son para agradar a los hombres. Son para buscar el favor de los hombres. O agradamos y buscamos el favor de Dios, en vez de estar buscando el agrado y el favor de los hombres. Dice, pues si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mira, esos evangelios que están para agradar a los hombres, pues sencillamente no es de Dios. Y de ninguna manera le están sirviendo a Dios, a Cristo. Dice, mas os hago saber, dice el apóstol Pablo, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Lo recibí y lo aprendí por revelación de Jesucristo. Si Dios fue el que inspiró la palabra, Él mismo la revela por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Mira, vuelvo y te digo, si Dios la revela, si el Espíritu Santo la revela, si Jesucristo la revela, entonces no puede haber otro evangelio. Los otros evangelios diferentes, que son diferentes al de Dios, no tienen la revelación del Señor. Por tanto, se constituyen en sectas y herejías, falsas doctrinas, el cual se dio a sí mismo nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Mira, otro testimonio del Evangelio de Dios es que cambiamos. Dios nos da su gracia, nos transforma, nos convierte, nos hace personas diferentes en el carácter de Cristo, en honra, gloria y santificación a Dios por toda obra de justicia. Ese es el verdadero evangelio, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Mira, nosotros hacemos las cosas porque así las quiere Dios, así las manda Dios. Esa es la voluntad de Él, buena, agradable, perfecta, y el Dios y Padre. Ahora el verdadero evangelio nos da la imagen y semejanza de Dios por la participación de su vida, de su carácter. En el verdadero evangelio recibimos esa gracia que transforma, que nos hace personas diferentes, educados, amables. Mira, y sobre todas las cosas, ¿cómo distingues el verdadero evangelio? Porque te da paz, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar de las pruebas, a pesar de los tiempos de angustia, de aflicción. Cuando estás verdaderamente en obediencia a Dios, Él te da la victoria y tú vives en paz. Mira, en el mundo se estudia, se hace primaria, secundaria, universidad. Y yo te digo, la Biblia es un libro de estudio. Hay que verificar si ahí donde estamos y lo que nos enseñan es realmente en acuerdo con lo que dice Dios. Porque si usted ve malicia, si usted ve cosas diferentes, cosas raras, es mejor que se salga de allí donde está y busque una verdadera iglesia. Que el Señor continúe llenándote de gracia, de inteligencia, sabiduría espiritual y bendición para toda tu casa. Amén, amén y amén.